Bueno, continuando con los ejercicios que estamos viendo de FM, del comportamiento de FM ante el ruido térmico blanco y gaussiano, vamos a ver el ejercicio 10, que dice que un transmisor modula en AM con un índice de modulación de 100%, M igual a 1. Si la misma modulante se utiliza en un sistema de FM delta con delta F igual a 75 kHz, calcule la mejora que vamos a tener entre una señal modulada en AM respecto a una señal modulada en FM. Bueno, acá tenemos el ejercicio resuelto. Vemos que para M igual a 1, W 15 kHz, para FM delta F 75 kHz, D igual a delta F sobre W 5. La mejora la voy a calcular la relación señal-ruido a la salida de FM respecto a la relación señal-ruido a la salida de AM. Pongo las dos expresiones en función del gamma, porque es más fácil, ¿ven? Porque se pueden simplificar. El gamma, simplifico el gamma, los gamma. ¿Qué significa que los gammas son iguales? Y bueno, que SR va a ser igual tanto en FM como en AM. Y eta W, por supuesto, va a ser igual, porque el ancho de banda es el mismo, la señal modulante es la misma en AM y FM. Bueno, pongo la expresión, simplifico, asumo que el valor cuadrático medio de x es igual a un medio, y me quedan estas expresiones acá. Hago los cálculos, ¿ven? D al cuadrado 25, y me queda que la mejora es de 112,5 veces, igual a 20,5 dB. ¿Qué significa esto? Que si yo transmito una señal, la misma señal, modulada en AM, a una potencia ST, y modulada en FM, a una potencia igual ST, y la recibo en un punto equidistante, con la misma potencia de recepción SR, por eso simplificamos gamma, la señal post demodulación, o sea, una vez que la demodulé, el usuario final la va a recibir 112,5 veces mejor la señal modulada en FM que la señal modulada en AM. ¿Bien? Entonces, cuando yo modulo una señal en FM, voy a tener una mejora de 20,5 dB de la calidad en el receptor final, solamente por la modulación. Fíjense en lo importante de seleccionar una correcta modulación. Tengo una mejora de 20,5 dB. Por supuesto, va a tener su pro y su contra. ¿Cuál es el pro? La contra. Y bueno, voy a tener probablemente un sistema más complejo porque es un modulador de FM. Voy a tener un efecto umbral. En AM también lo tengo el efecto umbral, pero bueno. Pero ven que cómo me protejo del ruido térmico blanco y gaussiano. Bien. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio, el ejercicio número 12. El ejercicio 12. El ejercicio 12 es muy completito, ¿no? Una evaluación muy completa de un sistema de modulación. El ejercicio 11, disculpen. De un sistema, el ejercicio 12 ya lo hicimos. El ejercicio 11, que es un sistema receptor FM. Entonces me dice que una señal de 6 MHz de ancho de banda es modulada en FM. O sea, la modulante W es 6 MHz. Y se la transmite con un cable según el esquema que se ilustra la figura. La
La atenuación específica del cable es 0,5 dB por kilómetro. El cable tiene 12 kilómetros, por lo tanto acá yo tengo 6 dB de atenuación final. Y bueno, y después tengo un amplificador y un receptor de FM. Eso implica un filtro de FI o un filtro a la entrada, un discriminador de FM y un filtro pasabajos. Se desea conocer cuál es la potencia necesaria de la señal de entrada, o sea, quiero saber la potencia SI a la entrada acá, para tener a la salida, para obtener a la salida del detector de FM, acá, una relación en señal a ruido SND igual a 60 dB, en condiciones de temperatura 20 grados centígrados. Bueno, entonces vamos al ejercicio resuelto. Ejercicio 12, vamos a buscar el ejercicio 12. Y acá tenemos, ven, bueno, acá tenemos la entrada. A ver, el ejercicio, no, de vuelta. Bueno, acá tenemos el ejercicio 11, corresponde. Muy bien, entonces tengo, bueno, acá tengo la entrada. Acá tengo el tren de este amplificador de 3 dB y 10 dB de ganancia. Este atenuador, el cable, que tendría en total 6 dB. Y el último amplificador que tengo acá, el cuadripolo, sería de 3 dB de ganancia 10 dB. Acá tengo el detector de FM y a la salida tengo 60 dB. Acá la entrada del detector lo llamé SNR, ustedes lo pueden llamar como se les dé la gana. Y acá, a la entrada de los tres cuadripolos, a la entrada del sistema, tengo el SNI. Mi incógnita es hallar SI. Yo voy a tener SI sobre NI, tengo que hallar SI. El ancho de banda del mensaje es 6 MHz. Y bueno, yo voy a tratar de trabajar de esta forma, ¿no? Sacar un F total, SNI y SNR, y después SND 60 dB. Acá tengo que ir hacia atrás, ¿no es cierto? Con SND sacar SNR, y una vez que tengo SNR, sacar SNI. Una vez que tengo SI sobre NI, poder detectar, o sea, poder calcular SI. Entonces, SND, pongo su expresión. Como quiero sacar SR, entonces no me sirve gamma, sino que voy a trabajar con SNR. Entonces voy a multiplicar y dividir por BR. Y voy a quedar con esta expresión. Voy a suponer que el valor cuadrático medio es un medio. Entonces, bueno, el ancho del W es 6 MHz. El ancho de banda del sistema es 132 MHz. Me lo dan como dato. ¿Ven? 132 MHz. Entonces yo de acá puedo sacar el D, porque me está faltando el D acá. Y bueno, asumo que el D es igual a 10. Una vez que tengo todos estos valores, los pongo en la expresión, despejo y obtengo el SNR. Trabajo en dB porque me resulta más fácil. Entonces 3300 lo paso a dB, 35,2. Y bueno, 60 dB menos 35,2 dB, 24,8 dB. Yo necesito un SNR acá de 24,8 dB. Bueno, entonces ahora aplico los cuadripolos, calculo el F total. El F total 2,7 veces, lo paso a dB, 4,3
dB, fíjense lo que pasó con los 6 dB del atenuador, F del atenuador es igual a la atenuación, 6 dB, entonces es 4 menos 1, y 4 acá pasa multiplicando porque sería la ganancia del atenuador, que es 1 sobre L. Bueno, 4,3. No se olviden de que esta expresión de Friis tiene que estar en veces. Fíjense que yo todo lo pasé en veces. Y bueno, ahora lo que quiero sacar es SNI, por lo tanto SNI es igual a FT por SNR. Y en dB lo voy a sumar. Entonces tengo 24,8 dB más 4,3 dB me da 29,1 dB. Esto es lo que vale SI. 29,1 dB es SI sobre NI. Entonces, yo para sacar SI necesito multiplicar SNI por NI. O lo que es lo mismo, en dB, esto lo tengo que sumar NI en dBm. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Calculo NI, K por TI por BN, acá está calculado. El TI es 293 Kelvin, porque me dicen 20 grados centígrados, entonces 293 Kelvin. 53, 10 a la menos 14 watt. Lo paso a dBm, me queda menos 93 dBm. Lo pasé a dB watt y después le sumé 30. Y bueno, ahora hice el cálculo y bueno, yo necesito SI igual a menos 64 dBm. Si quieren pasarlo después, podría trabajar en 3,98 10 a la menos 7 miliwatt o 398 picowatt. Bueno, vamos a ver otro problemita más y seguimos con el tema de el problema número 13. Fíjense, un esquema como en la figura, lo que yo necesito, se tiene en base a datos del mismo, calcular la potencia necesaria en la antena transmisora, ST, me está pidiendo, para tener SN 20 dB acá. Esto es potencia de ruido, SN igual a 10 a la menos 12 watt. Y bueno, y acá tengo la expresión de la atenuación del espacio libre para calcular el L que tengo acá a la salida. Bueno, este ejercicio yo lo resolví en forma muy sencilla, o sea, no lo resolví, casi se podría decir que no apliqué lo que es la teoría de cuadripolos. Entonces, bueno, primero calculé la atenuación del espacio libre. Me da 101 dB de atenuación. La relación señal-ruido, que está ahí, son 20 veces, 100 veces, o sea, 20 dB, 100 veces. Entonces, yo quiero calcular el S, entonces tengo que multiplicar S por NR. NR me lo están dando, es el SR famoso. Entonces tengo 100 por 10 a la menos 12 watt, lo cual me queda 10 a la menos 10 watt, 10 a la menos 7 miliwatt. Menos 70 dBm. Guarda, cuando yo tengo la relación, trabajo en dB, en veces. Cuando yo tengo S o N, tengo que trabajar en potencia. Entonces en watt o en miliwatt o en dBm o en dB watt. No me pongan dB cuando ponen S o SN, no lo pongan en dBm porque es un error grave, no tendría que suceder. Bueno, una vez que tengo S, menos 70 dBm, ahora yo sé que SR, S va a ser a SR sobre L. L del atenuador. El atenuador que tengo acá. 1,5 dB tengo de atenuador. Bien.
Entonces le aplico lo que tengo en la aplicación, en el atenuador. Entonces SR, lo que yo recibo en la antena, es menos 70 más 1,5 dB. Yo en la antena tengo que recibir menos 68, menos 68,5 dBm para poder cumplir con lo que yo quiero, los 20 dB que quería a la salida, ¿no? Bueno, si yo tengo menos 68,5 dBm en la antena receptora, bueno, puedo sacar la antena transmisora. ¿Cuánto tengo? La antena transmisora sobre la atenuación, esto es esto. Entonces le sumo la atenuación del espacio libre y obtengo la potencia que necesito transmitir para cumplir con los 20 dB a la salida. ¿Mm? Bueno, continuamos lo que vimos en la clase pasada para continuar con el tema del ruido en FM. El problema que tenemos acá, volviendo al tema de FM, es que la densidad espectral de potencia de ruido en FM es en función de la frecuencia al cuadrado, mientras que en PM la densidad espectral de potencia de ruido detectada es constante. Como está acá, ¿ven? Acá estoy hablando del ancho de banda del mensaje y esto es el ancho de banda de la señal modulada. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en FM? Y bueno, que a medida que nos vamos alejando, que la señal de mayor frecuencia es la señal que tiene más ruido. La señal de mayor frecuencia es la señal que tiene más ruido. Y la señal en baja frecuencia, el ruido es casi cero. O sea, mi problema, ¿dónde estaría? En las altas frecuencias. Porque la señal de alta frecuencia, o sea, en alta frecuencia me entra mucho ruido. Solución a esto sería filtrar las altas frecuencias. O sea, en vez de poner que mi filtro pasa abajo a la salida sea constante en el ancho de banda W, yo tendría que filtrar las altas frecuencias, porque es el lugar donde me entra más ruido. Entonces se aplica un filtro de énfasis, que es un filtro pasabajos con una frecuencia de corte mucho menor que W. Con lo cual, yo elimino el ruido de alta frecuencia, que en FM es muy grande. Miren qué interesante, ¿no? O sea, realmente se aplica una propiedad, en base a este análisis, se aplica una solución que me va a producir una mejora respecto a lo que había visto antes. Porque, ¿cuál era el problema de FM? Y bueno, en altas frecuencias el ruido es grande, por la derivación. La derivada en alta frecuencia es más grande que en baja frecuencia. Entonces el ruido en alta frecuencia me produce, se incrementa, como que se amplificaría. Entonces ¿yo qué hago? A la salida del filtro pasabajos elimino ese ruido de alta frecuencia. ¿Con qué? Con un filtro pasabajos, pero una frecuencia de corte mucho menor que W. Entonces elimino el ruido de alta frecuencia. Bien, bacanudo. Ahora, alguno de ustedes me dirá, sí, eliminás el ruido, pero ¿y la señal? Y la señal la destrocé, porque el filtro pasabajos ahora, o sea, en este filtro de énfasis, yo elimino parte de la señal. Entonces la pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo para solucionar el inconveniente? Porque estoy eliminando el ruido, pero estoy eliminando también parte de la señal. Bueno, la señal
se trata antes. Se trata antes. ¿Cómo se trata antes? Y antes se coloca un filtro de preénfasis. Entonces, antes de modular, a la señal le amplifico más las altas frecuencias que las bajas frecuencias. O sea, como ecualizo. Le amplifico mucho las altas frecuencias. ¿Y por qué? Porque yo después modulo. ¿Y por qué amplifiqué tanto las altas frecuencias? Porque sé que en el receptor voy a atenuar mucho las altas frecuencias. Porque voy a también atenuar el ruido. Pero lo que tengo que ver es que la señal mensaje compense la amplificación con la atenuación. Entonces voy a eliminar el ruido, pero no voy a modificar la señal mensaje, que es mi objetivo. Bueno, matemáticamente hablando, ahora con este filtro pasabajos de énfasis, voy a calcular la potencia de ruido acá a la salida. Entonces ahora aplico, ven la expresión esta, le aplico respecto a la potencia, entonces el valor, el módulo al cuadrado de HDF, y bueno, realizando esta integral, que es una integral que se resuelve por tablas y por sustitución, llamando U a F sobre BW, BDE, entonces delta U es delta F sobre BDE, con lo cual acá se multiplica y divide por BDE, y a partir de ahí se aplica tabla. Me queda esto. Bien. Y como BDE es mucho más chico que W, entonces este argumento es muy grande, con lo cual el arco cuya tangente tiende a pi sobre 2. Entonces esto sería pi sobre 2, esto es mayor que 10, entonces me queda simplificado, me queda 2 eta sobre AR cuadrado B cubo de el ancho de banda de corte del filtro de énfasis W sobre BD. Finalmente me queda esto. ¿Ve? La potencia de ruido a la salida aplicando de énfasis. Luego voy a poner la relación señal-ruido a la salida. Potencia de señal kf cuadrado por valor cuadrático medio. Potencia de ruido, lo que calculamos acá. Lo pongo en función de gamma y ahora tengo una mejora en kf sobre BDE. Trabajándola un poquito mejor, kf delta f, entonces multiplico y divido por W, y bueno, finalmente me queda esto. Y la mejora va a ser más grande porque yo ahora si tenía un D de 5, acá debe tener 25, y además, como esto es aproximadamente 9 veces o 10 veces, voy a tener 9 por 9 al cuadrado, 81 veces mejor. Porque W es mucho más grande que BD. Acá se ve que en la medida que BDE sea más chiquitito, la mejora va a ser más grande. No nos olvidemos que si yo hago la frecuencia de corte de BDE, tiene que estar relacionado con la frecuencia en la cual yo empiezo a amplificar las altas frecuencias en la señal mensaje antes de modular. Bien. Bueno, acá tenemos una comparación de una señal de FM detectada con de énfasis y una señal de FM detectada sin de énfasis. Acá se ve la mejora. Y bueno, y acá se ve que en el transmisor tengo que poner un filtro de preénfasis, que ahora va a ser, ¿qué va a hacer el filtro de preénfasis? Amplificar las altas frecuencias del mensaje. O sea, el mensaje lo filtro, le amplifico las altas frecuencias y después modulo, transmito, recibo, demodulo el mensaje, le atenúo las altas frecuencias del mensaje y del ruido,
filtro, salida. ¿Mm? Bueno, acá tenemos el filtro de preénfasis. Es un filtro pasa alto, con dos frecuencias, un F1 y F2, donde empieza a amplificar y donde termina. El filtro pasa bajos, donde empieza a atenuar F1, ¿ven? Presten atención en esto, normalmente la frecuencia de corte, BDE, por ejemplo, en un sistema broadcasting de FM comercial, la señal, dijimos que W era 15 kHz, la frecuencia de corte del filtro de énfasis es 2,12 kHz, con lo cual ven que es mucho más chica BDE que W. 15 pasó a 2,12 kHz. A veces la frecuencia de corte del de énfasis se denomina por su tau, 75 microsegundos, ¿bien? Y es el valor de RC. Si ustedes trabajan con RC de 75 microsegundos del filtro pasabajos, sacando la frecuencia de corte le va a dar 2,12 kHz. Lo detallo porque muchas veces no le dicen esta frecuencia de corte, sino que le dicen el tau de corte del filtro. Entonces, bueno, hay que saber que el tau depende del RC. Bueno, acá tenemos los detalles, ¿no? De filtros comerciales, para FM comercial, ¿no? El filtro preénfasis, el filtro de énfasis. Y bueno, con esto de preénfasis y énfasis, yo tengo todas las ventajas, porque mejoro la situación, porque la ventaja que tenía PM era que el ruido era constante en el ancho de banda del mensaje. La desventaja de FM es que el ruido no era constante en el ancho de banda del mensaje. En las altas frecuencias del mensaje el ruido era más grande por la derivada, ¿no?, del ruido. Entonces la solución con este de énfasis y preénfasis es, tengo todas buenas noticias con FM. Bueno, finalmente vamos a ver el tema del efecto umbral, donde ¿cuál es el problema de FM? Dijimos que para que las expresiones valgan, o sea, las expresiones que nosotros calculamos y evaluamos sean correctas, debía cumplirse que la AR, la amplitud de la portadora recibida, sea mucho más grande que la envolvente del ruido. Para que esto, ¿cómo lo puedo expresar esto? ¿Cómo puedo decir? Bueno, si la amplitud tiene que ser mucho más grande que la envolvente del ruido, significa que la potencia de señal respecto a la potencia de ruido recibido tiene que ser 10 o mayor que 10. Entonces se habla de un efecto, de un umbral, un límite de 10 veces. SNR no puede disminuir de 10 veces. O sea, yo puedo jugar, o sea, fíjense qué pasa acá. SNR es SR sobre NR. NR depende del ancho de banda de recepción y el ancho de banda de recepción depende del D. Entonces dijimos que si ustedes recuerdan, la relación señal-ruido de postdetección era 3D cuadrado. 3 valor cuadrático medio de X, D cuadrado gamma. O sea que yo, incrementando el D, o la relación de ensanchamiento, tengo una mejora en la señal, en la relación señal-ruido final. Ahora, ¿puedo incrementar el D en forma arbitraria o en forma indefinida? No. ¿Por qué? Y porque el D va a incrementar el ancho de banda.
Y si incremento el ancho de banda, va a incrementar el ruido recibido. Y al incrementar el ruido recibido, la relación señal-ruido de recepción baja. Y yo, ¿qué tengo que lograr? Es que SNR sea siempre 10 o más. Entonces yo puedo jugar con esto, con el D, sin modificar SR, por supuesto, porque si yo incremento SR no tengo más problema. Pero sin modificar SR, yo puedo jugar con D siempre y cuando SNR no baje de 10. Entonces, bueno, en función del gamma o del Z, yo pongo gamma o Z, 2D más 1. Vemos que al aumentar el D se deteriora el SNR. Bueno, entonces, ¿qué pasa yo acá? Bueno, yo quiero esto, Z acá lo estoy tomando con su expresión antigua, acá es el gamma, ahora el nuevo, pero en algunos libros, como vamos a ver el gráfico que vamos a ver al final, está en función de Z. Bueno, Z sobre 2 por D más 1 tiene que ser mayor que 10. O sea, SNR tiene que ser mayor que 10. ¿Ves lo que expresé acá? Entonces, bueno, el gamma o Z tiene que ser mayor que 20 D más 1. Para que esto no se caiga. Y el D tiene que ser inferior Z sobre 20 menos 1. O sea, con una SR, con una potencia de señal recibida determinada, qué sé yo, de 3 miliwatts, bueno, yo puedo calcular el D límite, el D máximo. ¿Cuál va a ser? Y bueno, tengo que calcular el Z para 3 watts dividido 20 menos 1. Ese sería el D máximo que yo puedo, o sea, cuánto yo puedo subir el D para tener una mejora en la relación señal-ruido final. Y bueno, de acá yo puedo calcular el D límite o el D umbral. Entonces trabajo con el D, con el Z acá y obtengo el SN de umbral. El máximo SND que puedo tener con un D determinado. O sea que con un valor cuadrático medio de X determinado, bueno, acá yo tengo el SND final. ¿Qué me dice esto? Bueno, fíjense, acá es el gráfico que yo le decía, acá tengo el gamma o el Z. Fíjense que para un D igual a 2, yo puedo tener, por ejemplo, con Z o gamma igual a 20 dB, D igual a 2, puedo tener una relación señal-ruido de 27,8 dB. ¿Ven acá? 20 de gamma o Z. Y el D2, acá estamos, el D2, puedo tener 27,8 dB. Ahora, yo digo, yo quiero obtener, ¿ven? ¿Cómo lo calculé? 3 medios D cuadrado Z o gamma, 3 medios 27,8 dB. Ahora, ¿esto es verdad? ¿Puedo obtener los 27,8 dB? No sé. Tendría que ver si en esta situación el SNR es mayor o igual a 10, porque ahí yo tengo mi límite. Entonces calculo el SNR, ¿ven? El SNR es Z o gamma 2 D más 1. El D es 2, entonces hago el calculito, 12 dB. 16,6 veces, o sea, cumple. El SNR es mayor que 10, o sea que 27,8 dB se pueden obtener con D2 porque cumplo con el SNR. ¿A qué viene? Bueno, si yo quiero poner, por ejemplo, quiero obtener, en vez de 27,8 dB, quiero obtener 35 dB. Bueno, 35 dB. Sin modificar el gamma. O sea, el gamma va a ser 20. Pero yo digo, ¿cuánto sería la mejora? ¿Cuánto tendría que valer el D
¿Vieron como el problema que nosotros hicimos hace poquito? ¿Cuánto tendría que valer el D para obtener, en vez de 27,8, 35 dB a la salida? Y bueno, entonces yo podría obtener un D5, como obtuvimos nosotros. ¿Se acuerdan que era un D5 y necesitamos un D10? Pasa que no verificamos si realmente se cumple esto. Sin modificar el Z, por ejemplo, ni el gamma. O sea, el gamma o el Z lo mantuvimos en 20 dB. Entonces, yo acá en el gráfico, inclusive, en el gráfico me da, ven, 20, 35 dB, no, ya me fui a los caños. Ven acá, estaría acá, o sea, con el mismo 20, yo quisiera tener 35, D5. ¿Ven? Porque yo continúo la recta, pero acá hay una rodilla, ¿no? Hay una caída, este es el umbral, ¿ven? Acá hay una caída. Bueno, entonces, pero teóricamente los cálculos me dan, o sea, si yo hago el mismo cálculo anterior acá, el mismo cálculo anterior, y pongo ahora D5, me va a dar 35 dB acá la salida. El problema es cuando haga este cálculo. Entonces, cuando hago ese cálculo, me doy cuenta de que la SNR es 8,33 veces, o sea que 9,2 dB, o sea, es menor que 10 el SNR. Entonces esto no se puede lograr. Esto no se puede lograr porque no se podría, el discriminador no podría trabajar porque está trabajando con una SNR menor que 10. Está fuera del umbral. Es esta caída que yo tengo. ¿Cómo lo soluciono esto? Y bueno, tendría que ir ya no puedo tener la mejora de 35 dB a la salida, SND, solamente modificando el D. Ahora voy a tener que modificar la potencia de la señal transmitida, por lo tanto la potencia de la señal recibida y el gamma la voy a tener que subir, por ejemplo, a 25. Entonces cuando lo tengo en 25, ahora sí, ven, estoy acá, claro, voy a decir, pero voy a tener 40 dB, 41 dB, bueno, está bien. Tendría que evaluar cómo lograr 35 dB, pero para D5 ya no puedo obtener esto. Probablemente para D2 tendría que irme a 30 dB y bueno, entonces estar en 35. Pero no puedo obtener esto incrementando solamente el D. Voy a tener que modificar el gamma, y el gamma, como es SR sobre eta W, voy a tener que incrementar el SR, la potencia de señal recibida. Y si incremento la potencia de señal recibida, significa que voy a incrementar la potencia de la señal transmitida. Bueno, nosotros habíamos visto en la etapa de FM, cuando vimos FM, que el receptor era un típico gráfico de esta característica, con una etapa de FI, un discriminador de FM, limitador. Pero existía este sistema realimentado que manejaba el oscilador local. Acá había un mezclador en la entrada de la etapa de FI y movía la frecuencia del oscilador local en base a un oscilador controlado por voltaje, que era la salida de X de T. Esto es la salida del discriminador, X de T. Entonces, la salida del mensaje me manejaba un amplificador controlado por voltaje que me manejaba el oscilador local, y ese oscilador local entraba en este mezclador la señal mensaje, la señal modulada en FM. Este es un sistema de realimentación para mejorar el efecto umbral. O sea, el efecto umbral, ¿en qué está basado? El efecto umbral está basado en que la relación señal-ruido de recepción, acá sería la relación señal-ruido en recepción. La relación señal-ruido es potencia de señal, potencia de ruido.
Con la potencia de señal no hago nada, lo que hago es dejar entrar la potencia de señal que corresponde, pero la potencia del ruido, ¿en qué depende recibido? Depende de eta y depende del ancho de banda de recepción. ¿Cuál es el ancho de banda de recepción? Y es el ancho de banda de este filtro FI. O sea, el BR es el ancho de banda de este filtro FI. O sea que si yo podría reducir el ancho de banda del filtro de FI, podría reducir el ruido recibido, el BR. Y si redujo el ruido recibido, entonces el SNR va a mejorar. Ahora, ustedes me van a decir, pero claro, si yo reduzco el BR, la señal modulada no va a entrar, porque la señal modulada tiene un ancho de banda BR. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, el tema es así. Yo lo muestro desde un punto de vista esquemático. Ustedes pueden ver en una ventana toda la imagen junta. ¿Bien? O sea, supongamos que es una ventana soleada, entonces les está entrando sol, con todo el ruido que les produce el sol. Ahora, yo diría, si ustedes podrían ver una décima parte de la ventana, un cuadradito que sería la décima parte de la ventana, y correr ese cuadradito, podrían tener toda la imagen de la ventana, pero ahora con un cuadradito más chiquitito. Claro, en su cabeza van a tener que integrar esos 10 cuadraditos que componen la ventana. Pero en cada uno de esos cuadraditos, el ruido que ingresó es mucho menor. La luz del sol que ingresó es mucho menor. Acá pasa lo mismo. Lo que se va a producir es que la señal modulada se va a ir corriendo. Se va a ir corriendo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta frecuencia del oscilador local, que va a estar en función, ¿ven? De FC menos F de FI, de la frecuencia intermedia, la frecuencia más KB del oscilador local, y la señal ID. ID es X de T, por lo tanto, esto se va a ir corriendo igual que se va el mensaje. Cuando el mensaje se vaya hacia arriba, se va a ir corriendo hacia arriba. Cuando el mensaje se vaya hacia abajo, se va a ir corriendo hacia abajo. Igual que el delta F. Entonces acá, las salidas de este filtro, fíjense, y la salida del discriminador, matemáticamente hablando, me queda acá. Como I de T es igual al mensaje, entonces, despejando, me queda que ID es igual a KF sobre 1 más KB BCO sobre X de T, con lo cual yo disminuí el KF. Al disminuir el KF, yo disminuí el delta F, y el D también lo disminuí. Pero lo disminuí para el filtro de entrada, o sea, para el cálculo de este filtro. No lo disminuí para la protección de la relación señal-ruido, lo disminuí para el cálculo de este filtro. Claro, pero la señal acá se está moviendo, con lo cual este filtro más angosto que BR ahora me va a dejar entrar menos ruido, porque es N por BR2, digamos. Pero la señal, como se va a ir corriendo, espectralmente hablando, porque la voy a ir corriendo con este BCO, entonces va a entrar toda la señal. Entonces la señal entra toda, pero el ruido queda en función de esto. Y entonces yo voy a tener una ganancia, una extensión del efecto umbral, una mejora. Puedo ahora trabajar con un D de 5, pero ojo, el ancho de banda no lo voy a calcular con 5, lo voy a calcular con
este nuevo KF, que va a depender va a estar dividido 5, dividido este K del BCO. Bien, y esta es una forma de mejorar el efecto umbral o mejorar el sistema. Bien, finalmente tenemos acá la comparación de todos los sistemas que hemos visto y vemos como el Z es el gamma, Z es una notación antigua, lo mismo que gamma. Vemos cómo podemos obtener una mejora en PM, en FM respecto al sistema sin modular. Bueno, para terminar vamos a ver algunos ejercicios que nos quedan pendientes. Vamos a ir al ejercicio número 14, que dice: diseño un sistema de FM de potencia mínima sin limitaciones de ancho de banda, tal que la relación señal-ruido de la salida 50 dB, dados un tono normalizado de x de t, valor cuadrático medio 1 medio, el ancho de banda del filtro de salida 10 kHz y eta 10 a la menos 8 Watt por Hz. Diseña el mismo sistema con un filtro de énfasis y saque conclusiones. Bueno, vamos a ver el problema. Aquí tengo el problema 14. Bueno, tengo el SND 50 dB, el ancho de banda del filtro de salida 10 kHz, eta 10 a la menos 8, valor cuadrático medio de x 1 medio. Necesito el D para diseñar, el BR, calcular, y el SR. Entonces planteo la situación. 10 a la menos 10 a la quinta, porque es 50 dB, es igual a SND. 3 medios, D cuadrado, gamma. Gamma lo transformo en su igual, BR lo transformo en SNR, con lo cual multiplico y divido por BR, me obtengo esta expresión. ¿Cómo es la potencia mínima SNR? Porque dice con mínima potencia de transmisión. Entonces, SNR mínimo, pongo el 10 acá. Y bueno, SR y BR lo pongo por su igual. Se simplifica esto. Y me queda que 10 a la quinta SND, 30 D cuadrado, D más 1. Y acá puedo despejar D. Se lo dejo a ustedes cómo lo van a despejar, porque es una ecuación cúbica. Si bien es una sola incógnita, es una ecuación cúbica. Yo obtuve 10 D igual a 15. Lo puedo hacer por diferentes métodos. Lo pueden hacer como les guste a ustedes, por diferentes métodos. Un método es interactivo, o sea, tirar un valor aproximado, por ejemplo 14, y después ver cómo funciona. Si se cumple esto, ¿ven? Ustedes poner 14 acá. Yo lo que quiero primero es obtener un número que me dé más, igual o más que 10 a la quinta. Tampoco que me dé muy grande. Entonces, bueno, puedo despejar. Otra forma es usar métodos para resolver ecuaciones de tercer grado. Bueno, yo lo tuve con 10 D igual a 15, entonces el BR lo calculo para 15, el SR lo calculo para 15. Y finalmente puedo obtener la situación. ¿Qué pasa cuando tengo un filtro de énfasis? Y bueno, cuando tengo un filtro de énfasis tengo esta mejora de énfasis. De cualquier forma, fíjense, puedo calcular todo de vuelta. Acá están los resultados para que lo hagan ustedes. Pero el SNR que tengo que hacer entrar acá siempre va a ser 10. O sea, por más que ponga el de énfasis, no voy a poder modificar la situación
del SNR. Recuerden que el preénfasis y el de énfasis lo que hacía era el preénfasis amplificaba las altas frecuencias de la señal mensaje y el de énfasis atenuaba las altas frecuencias de todo, de la señal mensaje y del ruido. Entonces, en realidad está trabajando en la etapa de delivery, de entrega, donde está el SND. Esto, el SNR, lo tenemos que manejar igual, tiene que ser 10 igual, ¿no? O sea, no puedo modificar esto, el SNR debe ser 10, debe ser 10. La única forma de modificar el SNR que no sea 10 es cuando tengo un sistema realimentado para una ampliación o una modificación, como lo vimos nosotros, ¿no? Una extensión del efecto umbral, pero bueno, ese es en esos casos, ¿no es cierto? Pero en este caso, con de énfasis, no, el SR tiene que ser 10 también. Bueno, el otro ejercicio que nos queda es el ejercicio 16. El ejercicio 16 que es teniendo un receptor de FM con Z o gamma igual a 20 dB, D igual a 2 y un tono de prueba normalizado, o sea, un medio, de valor cuadrático de medio, un medio, indicar cuál es el SND que debe obtener con estas características. Indicar cuál es el SND que se puede obtener con estas características. ¿Cuál sería el SND máximo que puedo obtener con esta característica? Y si quiero tener un SND de 35 dB con una mínima potencia de recepción, ¿cómo modifico el sistema? Esto se puede resolver con el gráfico que vimos de efecto umbral en la filmina, ¿no? Otra opción es haciendo el cálculo, como también lo hicimos en la filmina, ¿no? Entonces el punto A, ¿cuál es el SND? 3 medios D cuadrado gamma. Gamma va a ser 20 dB. D va a ser igual a 4. No, a ver, D igual a 2. D igual a 2. D igual a 2. O sea, de 2 al cuadrado 4. Y 3 medios. Esto me da 27,78 dB SND, que es lo mismo que hemos hallado en el gráfico, ¿no? Esto es real y bueno, voy a calcular el SNR. El SNR es igual gamma o Z es igual a SR sobre eta W. Entonces ahora multiplico y divido por W por BR, me queda esto. Y entonces despejo, porque yo quiero que esto sea 10. Entonces SR es igual a ZB sobre BR. BR pongo su igual, despejo. Entonces, bueno, el Z, ¿cuánto va a ser acá? O gamma, 20 dB. Entonces 20 dB menos 10 logaritmo de 2 de 2. Saco el valor y me da 12,21 dB. Por lo tanto, cumplo, porque estoy asegurado. Esto es posible. 27,78 dB. Si se cumple que SNR es mayor que 10 veces o 10 dB, es lo mismo, entonces cumple. Se puede hacer. Entonces, ven, acá sí cumple, se puede realizar porque el SNR me dio 12,21 dB. Ahora, si yo quiero 35 dB, al máximo que puedo obtener, y bueno, con SR constante, SR mínimo de 10 dB, ¿cuánto puedo obtener? ¿Cuánto puedo crecer el D? Y el D máximo, lo despejo de acá, me da 4. Con el D máximo, con D4, con gamma o Z 20 dB, el SNR va a ser igual a 10. Con D igual a 4,
el SNR va a ser igual a 10. O sea, más no lo puedo hacer crecer el D. Y bueno, entonces el SD máximo es 33,8 dB. Ahora, vos me decís, no, pero yo quiero 35. Bueno, si quiero 35, lamentablemente voy a tener que modificar el gamma o el Z. O sea, voy a tener que mandar más potencia. No me queda otra opción. Voy a tener que enviar más potencia. Porque si yo tengo Z20 o gamma 20 dB, con 35 ya lo demostramos que no puedo lograr el ¿cómo se llama? No puedo lograr con un SNR igual o mayor que 10. Entonces, si yo quiero hacer esto usando D máximo 4, voy a tener que incrementar SR. Debo incrementar 1,2 dB la señal recibida. Entonces, bueno, entonces voy a tener que incrementar el Z o el gamma a 21,2 dB. 1,2 veces. O sea, no puedo obtener 35 dB con Z igual a 20 dB. No puedo. O sea, el D voy a tener, ¿cómo hago para lograr los 35? Como hicimos antes en el planteo que vimos en la filmina. Y bueno, voy a llevar el D al máximo 4 y ahora voy a incrementar la potencia recibida, por lo tanto voy a tener que incrementar la potencia transmitida en 1,2 dB. Bien. Finalmente, a ver, creo que nos queda un solo ejercicio para ver. El ejercicio 18. Bueno, el ejercicio 18 es bastante interesante, habla de bastante completito, habla que junta bastantes temas, dice, bueno, sea una transmisión desde un vehículo espacial en Marte de una imagen de 400 por 300 píxeles, con 16 niveles de gris equiprobable cada uno, que se transmite con una potencia de 20 watts, o sea, potencia de transmisión 20 watts, en 4 minutos. La antena transmisora tiene 26 dB de ganancia y la receptora 56 dB. La atenuación, producto de la distancia, es de 268 dB. Se recibe con un receptor de bajo ruido, con temperatura equivalente a ruido de 58 Kelvin. Se asume que la temperatura de ruido, TI o TS de fuente, es 200 Kelvin. Conteste las siguientes preguntas. ¿Son suficientes 500 kHz de ancho de banda para esta transmisión? Si se aumenta el ancho de banda para transmisión al doble, ¿baja a la mitad el tiempo para recibir una imagen? Justifique su respuesta. Bueno, vamos a ver el resultado. Vamos a cambiar. Al problema 18. Bueno, entonces este problema es completito, tiene de todo un poco. Entonces la imagen es de 400 por 300 píxeles, 16 niveles equiprobables, se asumen que son equiprobables, entonces bueno, la potencia transmitida es 20 watts, 13 dB watt, en 4 minutos se transmite. Entonces bueno, la ganancia de antena transmisoras y las ganancias de antenas receptoras son 26 dB, 56 dB, en total yo tengo ganancia de antena 82 dB. La atenuación del canal desde Marte hasta acá 268 dB. La temperatura equivalente a ruido del amplificador 58 Kelvin y la temperatura de entrada 200 Kelvin. Calculo RI. ¿Qué es RI? La capacidad
la tasa de información que voy a necesitar para después compararla con la capacidad del canal. Porque tengo un canal acá que tiene seguramente una relación señal-ruido y un ancho de banda. Entonces, la tasa de señalización que yo necesito es igual a 400 por 300 por H. Todo en 4 minutos, o sea, 4 por 60 segundos. Bien, entonces me da H es igual a 4 bits por píxel, me da 120.000 píxeles por 4 bits por píxel dividido 4 por 60, me da 2 kilobits por segundo. Esto es lo que yo necesito de capacidad de canal por lo menos. Entonces, vamos a calcular la capacidad del canal. Ancho de banda por I, por el logaritmo en base 2, no se olviden, 1 más SNI. Esto tiene que ser mayor o igual que RI. Entonces, el ancho de banda 500 kHz. El SRE, el SNR, SR, la calculo, ST más ganancia de las antenas, total, menos la atenuación del espacio, me da menos 173 dBW o menos 142 dBm, 510 a la menos 18 watts. Calculo la potencia del ruido, K por T por B. 138 a la 10 a la menos 17 watts. Calculo el SNR, 5 10 a la menos 18 dividido 138 por 10 a la menos 17 watts, me da 0,0036. Bien, ahora, eso es lo que yo tengo en la antena. Yo lo que necesito después del amplificador. Después del amplificador, el amplificador me mete ruido. ¿Cuánto ruido me mete? Y bueno, 50 Kelvin, ¿no? Entonces yo ahora tengo que calcular el ruido después del amplificador, con lo cual lo afecto por los 50 Kelvin. Entonces ahora aplico la expresión con TI sobre TE sobre TI, 50 sobre 200, calculo acá, y bueno, SNI va a ser igual a 0,003. Entonces ahora el ancho de banda que yo necesito es RI sobre el logaritmo de 1 más SNI. Entonces hago el cálculo y me da que yo necesito un ancho de banda mínimo de 463 kHz. Por lo tanto, con 500 kHz me va a funcionar todo muy bien. Entonces, ahora el punto B me dice, si yo tengo un ancho de banda de 1000 kHz, ¿cuánto sería el tiempo el tiempo que puedo transmitir la señal? Y esto queda para el alumno resolver el tiempo en el punto B. Bueno, les agradezco su atención. Hemos terminado el video.